Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a el canal de YouTube, mi nuevo canal, Rubén Chess, en donde pues te voy a compartir un nuevo mate, nada más para recordarte que los videos anteriores pues hemos visto lo que es el mate del rey, el mate del loco, mate del tonto, y en este caso hoy vamos a ver el mate del pastor. Quizá algunos de los que ya están suscritos al canal ya lo conocen o quizá no, o igual te puede servir de repaso. De todas formas, agradecerte, de verdad, externarte el agradecimiento por tu apoyo, por permitir que este canal siga creciendo, siga mejorando y sigan pues habiendo más suscriptores, ¿no? Cualquier duda que tengan, con confianza me pueden comentar. Incluso quiero aprovechar este momento para decirles que cuando vaya a hacerles alguna pregunta en la posición, cuando vayamos a estar viendo la posición y les pregunte, ay, ¿qué hay que hacer aquí o qué hay que hacer acá? Me gustaría que pausaras el video y trates de hacer tu comentario. Incluso si no sabes hacer la anotación del movimiento, con el simple hecho de que me digas, mover la tal pieza, tal casilla, con eso me doy por bien servido. Con el simple hecho de que tú hagas tu comentario, aunque te equivoques, no pasa nada, es parte del aprendizaje. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues ahora sí vamos a comenzar con el video. Y pues son poquitos movimientos, ¿no? El mate del pastor es un mate que incluso también se dio hace muchos años. Un rey que se pudiera decir que es muy parecido a lo que pasó con el mate loco, pero en este caso, pues el rey ya tenía un poquito más de experiencia, sin embargo, pues terminó perdiendo aún, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo fue que perdió el rey ante su servidor, ante su sirviente, se puede decir. Entonces, pues sin más preámbulos, la jugada comenzó con E4. Y como ya les había explicado en otros videos, ahorita ya no me voy a extender mucho a explicarles sobre el movimiento, pero simplemente decirles que ubicar un peón en el centro es principal y es primordial. El control de centro es muy importante y este peón controla estas dos casillas, la de F5 y la de D5. Posteriormente, las blancas juegan E5. De igual manera, controlan casillas, pero en este caso del territorio enemigo de parte de las blancas, ¿no? D4 y la casilla F4. Y bueno, la siguiente jugada de las blancas es desarrollar una pieza. Este alfil se movió aquí. Con la palabra desarrollo me refiero a que movemos una pieza de su posición inicial. En este caso, se encontraba en esta casilla y la voy a trasladar a la casilla C4. Lo que hace este alfil es, una vez que está desarrollado, la flecha verde representa el trayecto o el movimiento de la pieza y la flecha roja va a representar el ataque hacia donde está dirigido. En este caso, este alfil ataca al peón de F7. Posteriormente las negras juegan caballo C6. Para aquellos que no recuerdan o no saben cómo se mueve un caballo estando aquí puede avanzar un pasito recto y uno en diagonal. Por lo tanto, lo que ahorita hace este caballo es defender a este peón. Si se dan cuenta, en base a otros videos que hemos visto, les explicaba sobre lo que es esto de las décimas. E incluso te voy a compartir el enlace al video donde viene sobre eso, que incluso es sobre el mate del rey, pero igual te voy a compartir el enlace para que lo puedas ver y lo puedas entender un poquito más, ¿no? La siguiente jugada es dama H5. Y pues sí considero que es un error de parte del blanco haber hecho esta jugada. ¿Por qué? Porque pues mover la dama al inicio del juego no es recomendable, como en un video anterior lo he comentado. Lo ideal hubiese sido aquí haber desarrollado el caballo a F3, por ejemplo, ¿sí?
o el caballo en C3, o incluso avanzar el peón de D3 para luego sacar al alfil por esta diagonal, ¿no? Ok, esas hubieran sido jugadas más recomendables. Sin embargo, aquí el blanco juega dama H5, y aquí las negras cometieron un error gravísimo. Juegan caballo F6. Y aquí se marca con un signo de interrogación, con dos signos de interrogación que nos indica que es un error grave. Sí, lo que está haciendo el caballo ahorita es atacar a la dama, ¿no? Y también está atacando al peón. Como les comentaba hace un momento, se mueve un pasito recto y un diagonal. Pasito recto y en diagonal. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, el caballo está atacando a esos dos puntos principalmente. Si yo te pregunto de manera lógica, si ya sabes que el caballo está atacando estas dos piezas, ¿cuál crees que sea la pieza que debes de mover? Te invito a que le des su pausa y hagas tu comentario ahí en la descripción del video. Y bueno, seguimos, ¿no? Ok, ahora otra de las preguntas es, ¿qué jugada tú harías en esta posición? Si respondiste que era mover la dama, estás en lo correcto. Vas muy bien, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿en dónde la vas a poner? Porque si te das cuenta, la dama tiene varias posiciones, pero hay una casilla en especial que es con la que podemos vencer al oponente. La pregunta es, ¿dónde la pondrías? Te voy a dar tres opciones y tú vas a intentar decirme cuál de esas tres opciones sería la correcta. Voy a quitar las flechas para que no te me enredes, y con la dama voy a indicar primero esta jugada. ¿Sí? Tú decides si consideras que es la jugada correcta para la dama, o si consideras que la jugada correcta sea esta, o si consideras que la jugada correcta sea esta. De todos modos, de igual manera te invito a que tú me digas cuál de estos tres peones te capturarías. Te voy a dar la opción, esta es la número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3. Te invito a ponerle pausa de nuevo al video y comentar cuál de esas tres opciones consideras que sería la correcta. Con que pongas 1, 2 o 3, con eso me doy por bien servido, porque de esa manera me di cuenta que viste el video y que hiciste tu comentario, independientemente si te equivocaste o no, no hay problema. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las jugadas y comenzamos. Fíjense, la jugada dama por H7 sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque el caballo está defendiendo ese peón y el caballo puede capturar a la dama. Esa sería una opción. También otra opción sería que la torre capturaría a la dama, porque la torre se mueve hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo también, pero ahorita como no hay casillas, pues simplemente no se puede mover. Pero básicamente aquí las negras pueden capturar con torre, ¿sí? Regreso a la posición, o capturar con caballo. Entonces sería un error garrafal. Si se dan cuenta, miren, cómo las negras ya tienen una ventaja de menos 11.4. Estamos hablando que tiene una ventaja inigualable de las negras, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasaría si la dama se hubiese puesto en la casilla E5. Si no tienes idea de cuál sería la respuesta, pues la respuesta sería caballo por dama. Sí, acuérdense que se mueve pasito recto y en diagonal, y pues capturaría a la dama, y aparte estaría atacando al alfil, que en su momento tendría que retroceder para evitar ser capturado por el caballo. Y bueno, pues prácticamente sería un error también. Si se dan cuenta, cómo les marca un signo de gato y un 1. Esto quiere decir que en una sola jugada hay jaque mate. Para aquellos que respondieron dama por F7, es la jugada correcta. ¿Por qué? Porque la dama ataca al rey y el rey no tiene para dónde irse. Si se dan cuenta, estas casillas están, ya hay piezas del mismo color, y una de las reglas del ajedrez dice que no podemos colocar dos piezas en una misma casilla. En este caso del mismo color no puede haber, ni siquiera del color contrario tampoco pueden haber.
siempre que se vaya a pasar eso, tiene que haber una captura y retirarse del tablero. Entonces, aquí el rey normalmente tiene su casilla, se podría decir que la casilla de escape que tiene es esta, pero la dama estaría atacando al rey y sería una jugada ilegal si se mueve el rey a esta casilla, ¿no? También, si se ubica en este movimiento, pues tampoco sería un error también, porque la dama estaría atacando en diagonal al rey. Por lo tanto, hay jaque mate y este se conoce como mate del pastor. Y el rey pues prácticamente no tiene casillas y pues prácticamente está acorralado. Y pues como les comentaba, un mate consiste en que el rey esté en jaque, como en esta posición, y que el rey que no tenga ninguna casilla disponible, ¿sí? Si tienes alguna duda sobre este video, no dudes en comentar, con gusto te voy a resolver. Y bueno, nada más voy a regresar a la posición rápidamente y voy a hacer los movimientos así como de manera de resumen para que vayas viendo las jugadas. E5, control del centro, desarrollo del alfil atacando al peón, caballo C6, dama H5 que consideramos un error, y aquí les di estas tres opciones que al final terminamos con dama por F7, jaque mate. Si te das cuenta, solamente el blanco movió estas dos piezas y dio mate. Pero ¿de qué manera podemos contrarrestar este mate del pastor? Bueno, pues la jugada aquí correcta de las negras no era jugar caballo F6, que pareciera una buena idea porque estamos atacando a la dama, como ya les expliqué hace un momento. La jugada aquí correcta pueden ser varias. Una sería dama E7, dama F6, con la finalidad de poder defender a este peón. Con la dama pueden defender a este peón o pueden defender a este peón, dependiendo de la casilla donde se encuentren. O G6, con la idea de atacar a la dama y tener que obligarla a retroceder a cualquiera de estas casillas, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de contrarrestar el mate del pastor, que muchos jugadores a veces, cuando son principiantes, consideran que con esta jugada pueden ganar. Pero yo les recomiendo que no la apliquen a cualquier jugador. Y a los principiantes de vez en cuando si quieren, para ganarles alguna vez o dos veces, pero no les sugiero que la usen como apertura. Aquí, por ejemplo, regresó la dama aquí y está creando la amenaza de nuevo de mate aquí. Entonces la forma correcta sería con caballo F6 y evitamos que la dama pueda capturar al peón, porque si no lo sabían, la dama no puede saltar por encima de las piezas. Por lo tanto, este caballo evita que puede capturar a este peón porque lo está bloqueando. Y bueno, pues sin más preámbulos, espero que les haya gustado este video. Sí, no olviden darle like. Si les gustó, darle un like, comentar, compartir, suscribirse a este canal. Y pues sin más preámbulos, agradecerles por cada uno de estos suscriptores. Ahorita ya somos 8 suscriptores en el canal. Es martes 3 de octubre, me siento muy contento y agradecido por el apoyo que me han estado brindando a aquellos que han estado viendo mis videos, y espero que cada vez vayan mejorando su nivel de juego por medio de estos videos que con mucho cariño lo hago para ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, los invito a que le den un like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal. Rubén Chess, hasta la próxima.